Esperamos que os guste muchísimo. ¿Qué sabemos de? Es una iniciativa que surge del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo promueven desde el Consejo, y que aquí a Donosti lo traemos desde el Centro de Física de Materiales, que está en Ibaeta. La idea es acercaros la ciencia, y hemos hecho un programa en el que todos los viernes, tal y como habéis venido hoy, podéis volver el viernes que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene, y decírselo a vuestros amigos y conocidos, porque vamos a tener 4 charlas, cada una de una temática muy distinta. Entonces, hoy nos acompaña Jordi Dax. Ha venido desde Barcelona, él estudió ingeniería y se doctoró, me ha resultado curioso, en ciencias del mar, que tiene que ser muy bonito. Trabajó como investigador asociado postdoctoral en la Rutgers University en Estados Unidos, como tantos investigadores también hizo estudios fuera, y ahora ya lleva bastantes años asentado en Barcelona como profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabaja en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA, ¿sí? IDAEA, en Barcelona, y es el responsable del grupo de Biogeoquímica y Cambio Global. Bueno, su título lo dice todo, ¿no? La Antártida como centinela de la contaminación global. Deseando escucharte y muchísimas gracias, lo dicho, tanto al CSIC por esta iniciativa, como a Cuchaculture, que nos cede el espacio y nos acoge cada viernes aquí, como a Jordi por estar aquí, y a vosotros. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí y dar esta charla. Básicamente lo que voy a intentar... Anterior, un momento. Vale. Lo que voy a intentar es hacer una introducción al campo de los contaminantes globales, hablar de la Antártida, de por qué estudiamos contaminantes de la Antártida, y también a veces enseñar un poco de nuestra vida en la Antártida cuando hacemos expediciones científicas, sobre todo los mejores momentos. ¿Vale? Entonces, digamos, nosotros como sociedad desarrollada usamos muchos productos químicos, muchos, ni yo los conozco todos, ni mucho menos, es imposible. Entonces aquí hay mapas globales de 2 de ellos. Desde hace varias décadas sabemos que algunos de ellos se distribuyen globalmente, y por lo tanto da igual si los usamos en Europa o en Estados Unidos, los podemos encontrar en todos sitios, en zonas urbanas, en zonas rurales y en medio del océano. Pero de contaminantes no vamos a entrar en la química, porque esto no es el sitio, pero solo comentar que hablaremos de algunos históricos que se dejaron de usar hace 50 años, como los PCBs, que quizá alguien ha oído hablar de ellos, pero que aún están en el medio ambiente. Hablaremos de otros, como las dioxinas, que se producen no intencionadamente, pero durante la quema de residuos. De otros, como los compuestos fluorados, que los usamos todos, quizá algunos ya no, en las sartenes de casa como recubrimiento de las sartenes para que no se peguen, o como prenda al Gore-Tex, o cualquier cosa de teflón. Todo esto al final llega a escala global y se distribuye globalmente. Retardantes de llama, compuestos igníferos que están en las sillas donde están ustedes sentados, o en estos ordenadores que pasan al aire y después se distribuyen globalmente. Compuestos organofosforados, lo mismo, compuestos igníferos en las sillas, en las cortinas, en cualquier producto que tengamos en casa o en salas públicas, cualquier sitio. Y todos los hidrocarburos de la combustión de cuando usamos el coche, la moto o en los camiones, ¿vale? O sea, estos son algunos solo de los muchos contaminantes que emitimos todos, queramos o no, al medio ambiente. Estos contaminantes, decimos nosotros que muchos de ellos son saltamontes, en inglés sería grasshoppers, saltamontes, en el sentido que van saltando, pasan de la ciudad al aire, se depositan al mar, están un tiempo en el mar, vuelven a pasar al aire, se vuelven a depositar, y así pueden llegar a todos sitios, también al Ártico y a la Antártida. Aquí veremos más cosas de la Antártida, pero algo del Ártico. Son los 2 polos, pero son muy distintos. El Ártico es un océano rodeado de tierra, y la Antártida es un continente rodeado de mar. Uno es la inversa del otro.
Y además el Ártico está rodeado de la zona cercana no, pero está rodeado de países industrializados, ¿no? Antártida, debajo del hielo hay tierra. En la Antártida hay un continente debajo del hielo, ¿sí? O sea, que no es como los polos que hay debajo hay tierra. En la Antártida hay tierra, en el Ártico no hay tierra debajo del hielo. Entonces, cuando hablamos de contaminantes en el sentido global, también hablamos que es un vector de cambio global. Quizá han ustedes oído hablar del antropoceno. Antropoceno lo llamamos a los últimos 150 años, que es desde la revolución industrial, y cómo todos nosotros estamos cambiando la composición de la biosfera del planeta. Esto se debe al uso de energía que ha crecido. Tenemos al uso de energía que ha crecido potencialmente durante los últimos 50 años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay el uso del agua, el uso de fertilizantes, incluso hay aquí un sitio que pone que el número de restaurantes McDonald's ha crecido potencialmente desde los últimos 50 años, ¿no? Entonces, digamos, es un cambio, cualquier variable que miramos crece así. Si miramos los productos químicos que nosotros estamos, y eso también hace que el dióxido de carbono, el CO2, suba, y produce el cambio climático del que todos hemos oído hablar, aunque hoy no voy a hablar de él. Pues si miramos las sustancias químicas que nosotros usamos, también crecen potencialmente. O sea, cada año estamos usando más sustancias químicas que el anterior, y cada 15 años se va doblando el número de sustancias químicas que nosotros vamos usando. De todos los productos químicos, no quiere decir que todos sean contaminantes. Algunos lo serán, otros no. Pero los que sean persistentes y tóxicos los vamos a considerar contaminantes, y sobre todo si tienen capacidad de transporte a larga distancia. Entonces decimos que los contaminantes es otro vector de cambio global. Uno del cual conocemos menos cosas, por ejemplo, que el cambio climático. Pero de vectores de cambio global hay el cambio climático, hay los contaminantes, hay la pérdida de biodiversidad, hay el cambio de uso del terreno, la eutrofización por nutrientes y otros. Pero digamos, no podemos decir que solo hay cambio climático. El cambio climático es uno de los cambios que están ocurriendo actualmente. Hay muchos. Esto tarda un poco en cargarse. Entonces, volviendo a la contaminación global, digamos, el objetivo de nuestro grupo es el estudio de la contaminación global, no solo en la Antártida, sino también en los océanos. Y hace unos años participamos en la expedición Malaspina, que no sé si ustedes han oído hablar, en el que el buque Hespérides dio la vuelta al mundo, a los océanos, conmemorando la expedición Malaspina del siglo XVIII, en el cual estuvimos 8 meses tomando muestras y realizando análisis en el buque Hespérides. Ahora ya tenemos los resultados, después de unos cuantos años, y por ejemplo, si vamos a esos compuestos fluorados del tipo Teflón, Gore-Tex, estos que seguramente muchos de nosotros hemos usado, pues los encontramos en todos los océanos. Los usamos aquí, pero los encontramos en medio del Pacífico, o en medio del Atlántico, en medio del Cantábrico también. Están todos sitios. Entonces, digamos, hemos convertido la composición de la biosfera en un espejo de nuestra vida diaria. Todo lo que usamos nosotros lo podemos encontrar en cualquier sitio. Todo no, son los compuestos más persistentes. Para que ustedes lo sepan, todos nosotros estamos usando actualmente 200.000 sustancias sintéticas orgánicas, entre aditivos, farmacéuticos, retardantes de llama, etc. Por eso digo que es imposible que los conozca todos, no los puede conocer todos. No. Sí, otro tema que ha salido mucho en los medios de comunicación son los plásticos. Los plásticos, sobre todo se conocen los plásticos más grandes, de unos cuantas micras, unos cuantos milímetros también, que se van acumulando en las cuencas oceánicas. Se acumulan en el centro de las cuencas oceánicas porque las corrientes marinas los concentran allí. Y en la Antártida empieza a haber, ahí en la península antártica se ven unos marcas azules que empieza a haber medidas de plásticos, que las concentraciones son bajas, pues se empieza a encontrar plásticos en la Antártida. Naturalmente, nosotros podemos pensar que donde se acumulan los plásticos, uno puede preguntarse cómo parece el mar. No sé si alguien de ustedes ha estado allí.
Pero si van allí, ¿qué creen ustedes que será? ¿La foto de arriba o la foto de abajo? En medio del océano Pacífico, donde hay la mancha roja. De hecho, es la foto de abajo. O sea, los medios de comunicación muchas veces nos venden que en el medio del océano vemos la foto de arriba, pero no es cierto. ¿Vale? Lo que vemos es la foto de abajo, o sea, no vemos plásticos. No, están en concentraciones de 1 gramo cada metro cuadrado, pero esto desde arriba al barco no lo ves cuando filtras el agua. Pero los medios de comunicación muchas veces nos enseñan fotos de la costa, diciendo que hay islas de plástico en medio del océano, pero eso no hay islas de plástico. Hay contaminación por plásticos, pero no hay islas. Y aquí sería un mapa de los países que contaminan más en tema de plásticos, que seguramente es proporcional a los países que contaminan más. Después podemos decir que hay contaminantes que sí que son contaminantes, pero no son globales. Uno, por ejemplo, serían los farmacéuticos. Y esto aquí hay unas barras que son concentraciones de ibuprofeno, de otros farmacéuticos que quizá usamos y que terminan en aguas residuales, pero la depuradora no depura bien, entonces termina el río y pasa y llega al mar por el Ebro. Pero digamos, esto son contaminantes en el sentido que están en todos los ríos de la península ibérica y de Europa y de cualquier sitio desarrollado. Pero estos no son contaminantes. Un ejemplo de no contaminantes globales, porque se degradan muy rápidamente. De hecho, al ser farmacéuticos, están pensados para que se degraden. Entonces, esto no son contaminantes persistentes, son contaminantes. Estos no los encontramos en la Antártida, para que quede claro. O sea, ya no voy a hablar más de los que no encontramos en la Antártida. Y después encontramos en cualquier sitio del mundo los contaminantes que vienen de la combustión de combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, que esto también lo hacemos todos cuando, no solo si tenemos un coche, pero si usamos el autobús también contribuimos a esa contaminación, aunque menos, ¿vale? Entonces, hay una regulación internacional que regula algunos de esos contaminantes, que empezó con 12, lo llamaban los Dirty Dozen, los 12 sucios, que ahora hay más, pero son muy pocos contaminantes, son donde hay consenso entre los políticos, la industria y los científicos. Y estos entran en las listas de contaminantes prohibidos. Pero, digamos, nuestro rol como científicos, lo conocemos en mi grupo y otros científicos, es estudiar los contaminantes en el medio. Si encontramos que son globales, es una de las 4 condiciones para que sea un contaminante que llegará a estar algún día en las listas de contaminantes prohibidos. Tiene que ser global, persistente, bioacumulativo y tóxico. ¿Vale? Entonces, ya yendo a la Antártida, nuestro trabajo, lo que hemos hecho hemos trabajado, aunque no voy a enseñar muchos resultados, en Ny-Ålesund, en las Svalbard, que está al norte del Atlántico, a 80 grados norte. Con el buque Hespérides hemos hecho muchas campañas oceanográficas, una en el Ártico también, y varias en la Antártida. Y también hemos hecho ya varias campañas, 3 campañas en la base antártica española Juan Carlos I, que está en la isla Livingstone, cerca de la península antártica, y una en otra base en la isla de Decepción. Voy a enseñar resultados de estos estudios. No sé qué he hecho. Vale. Una cosa, digamos, como una ley general de los contaminantes orgánicos, es que antes he dicho que viajaban, que eran saltamontes, que se volatilizan, van a la atmósfera, vuelven a depositarse, vuelven a volatilizarse. Entonces, cuando hace más calor, tiene más tendencia a ir al aire. Cuando hace más frío, tiene más tendencia a volver a superficie, pues si hay un suelo, un edificio o el mar. Entonces, las concentraciones atmosféricas son proporcionales a la temperatura. Cuando mayor es la temperatura, mayor es la concentración atmosférica. San Sebastián, en verano, está más contaminado que en invierno. No necesito pedirlo, lo sé, porque es una ley casi universal para muchas familias de contaminantes. Entonces, estos saltos es lo que permite a los contaminantes llegar a todas las regiones del planeta, incluyendo los polos.
Esto ya es la Antártida, que hemos hecho muestreos de suelos y de todas las matrices que se nos ocurren, y también cerca de las bases antárticas, las viejas, las abandonadas y las que están en funcionamiento. Y también otra ley universal de los contaminantes orgánicos es que no les gusta estar en el agua y tienen mucha tendencia a acumularse en la materia orgánica. Decimos que son hidrofóbicos o lipofílicos. O sea, les gusta acumularse, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en el tejido adiposo, ¿no? Y en los suelos de la Antártida se acumulan allí donde hay materia orgánica. Cuando mayor es materia orgánica, más contaminantes hay. Y esto también es otra ley como universal. Pero además, como cuando hace calor se volatiliza, o cuando desde la nieve se funde, la nieve tiene mucha superficie específica para retener los contaminantes, pero al fundirse pierde esta superficie, los contaminantes entonces se pueden volatilizar y volver a movilizar en este salto continuo de su viaje hacia no sé dónde, que no termina nunca, y que de hecho en la Antártida o en el Ártico son mucho más persistentes, porque a bajas temperaturas cualquier proceso de degradación es mucho más lento. Entonces nosotros, entre otras cosas, estudiamos estos intercambios de contaminantes entre el mar y el aire, o entre tierra y el aire, o entre la nieve y el aire, con instrumentación que de hecho hemos diseñado y hecho nosotros, porque no era comercial, y esto nos permite estudiar los factores que controlan estos intercambios y podemos estimar lo que se llama fugacidad, que digamos, sin entrar en términos técnicos, la fugacidad es la tendencia del contaminante a escapar, a fugarse del medio donde está. Entonces, la fugacidad del contaminante en la nieve, cuanto más alta es la temperatura, que es el gráfico de arriba a la izquierda, mayor se va a la atmósfera. En el suelo, aparte del efecto de la temperatura, cuanto menos carbono orgánico hay, más tendencia tiene a volver a volatilizarse y volver a transportarse y así llegar a zonas más remotas. Pero esto es en la Antártida, pero si vamos en Europa o en España pasa lo mismo. De hecho, años atrás hicimos un estudio en la cuenca del río Ebro y aquí los suelos son bastante pobres en carbono orgánico y hace más calor que en otras latitudes de Europa. Y si vamos a Inglaterra, el mismo estudio, allí los suelos tienen más carbono orgánico y hace más frío. Entonces os observaba volatilización de la península ibérica y deposición en Inglaterra. O sea, estamos exportando contaminantes al Reino Unido, ¿vale? Aunque no quieran, no se puede evitar, ¿vale? Entonces, digamos, este proceso de volatilización de posición es lo que explica que los contaminantes llegan absolutamente a todos los sitios. Pero a pesar de así, hay una dinámica que es más complicada, que voy a intentar explicar un poco, aunque no sé si lo voy a conseguir, pero digamos, debo intentarlo, ¿vale? En los océanos tenemos que el carbono orgánico no es nuestros lípidos, pero hay el carbono orgánico en los océanos, la mayor parte de carbono orgánico es el fitoplancton. Son las pequeñas algas que viven en la superficie del océano y eso es una cantidad de carbono orgánico enorme, mucho mayor que la masa de las ballenas y los peces juntos, mucho mayor, ¿vale? Y esto lo que hace es capturar contaminantes, porque es materia orgánica y como no les gusta estar en el agua, los toma. Una parte de este carbono orgánico del fitoplancton va al fondo del mar, cae al fondo del mar, es como se secuestra el carbono de las emisiones de dióxido de carbono, ¿vale? Entonces también se secuestran contaminantes y este es el principal sumidero de contaminantes a escala global. O sea, son las algas marinas que nos están ayudando a quitar contaminantes de la atmósfera y mandarlos al fondo del mar, así tenemos el aire un poco más limpio, ¿vale? Pues esto lo hemos estudiado. Y naturalmente si miramos a escala global, lo que vemos a la izquierda es el mapa de temperaturas, que hemos dicho que era importante, a la derecha es el mapa de la biomasa de fitoplancton, y vemos que hay zonas con más color, que es donde hay más. Si nos fijamos, cerca del Ártico y cerca de la Antártida hay manchas de mucha biomasa. Es aquí donde se está capturando los contaminantes, y es aquí los grandes sumideros de contaminantes del planeta, mucho más que el mar Mediterráneo. En el Cantábrico puede haber una zona que lo sea, pero digamos es pequeño comparado con estas grandes regiones oceánicas. Bueno, cuando vamos en el barco muestreamos todas las matrices que podemos, aire, agua, fitoplancton, krill, si estamos en la Antártida, ¿vale?
Entonces lo que vemos cuando hacemos es una campaña que aquí se ve Svalbard en el mapa, abajo se ve Islandia, perdón, y arriba a la derecha es Svalbard, en el Atlántico Norte. Hicimos el transecto desde Svalbard y os enseño las concentraciones. Aquí concentraciones bajan. O sea, hay estas concentraciones que bajan del sur al norte, y esto se debe a que el fitoplancton está tomando los contaminantes del agua. Hay un desequilibrio entre el aire y el agua, hay una deposición de los contaminantes del aire, entonces lo que pasa en la columna de agua está controlando el transporte atmosférico de contaminantes y está limpiando la atmósfera de contaminantes. Y lo que cae de la atmósfera al agua es más o menos de la misma magnitud que la bomba biológica del fitoplancton transporte al océano profundo. Bueno, esto es importante para los compuestos muy hidrofóbicos, pero no lo es para todos. De hecho, para otros compuestos, la manera de eliminarlos del sistema no es por el fitoplancton que los captura, sino básicamente sería degradación microbiana de bacterias que los consiguen degradar. Entonces, de contaminantes históricos, si nos fijamos en los PCBs que así han salido al principio de la charla, esto los encontramos en todos sitios también, y esto es el mapa de los PCBs en la atmósfera alrededor de la península antártica, que vamos a cualquier sitio y siempre los encontramos, incluso y llegan por vía atmosférica. Si lo miramos en el fitoplancton que decía hace un momento, efectivamente de la atmósfera llegan al agua y se concentran al fitoplancton. Y en cualquier muestra de fitoplancton que tomemos con una red, también encontraremos esos contaminantes. Después, en los polos, tanto en el Ártico como en la Antártida, hay un ciclo estacional muy fuerte, y donde el deshielo dura muy poco tiempo, muy pocos meses, de hecho. Y durante esos pocos meses hay el boom de fitoplancton, sube mucho la biomasa, después baja, hay toda su sección biológica, y aquí esto es lo que va a determinar la variabilidad espacial y temporal de concentraciones. En el término temporal sería a lo largo de estos meses. Esto sería para el Ártico, pero en la Antártida sería los otros meses de contrarios, o sea, el verano austral es en diciembre y enero. Pero si tenemos zonas con las manchas de biomasa en el mapa, con varias concentraciones de biomasa, lo que tenemos es que lo que hace la biomasa, como eliminar los contaminantes, cuando hay más biomasa, baja la concentración. Al final, es otra muestra de cómo el fitoplancton nos está ayudando a limpiar el sistema y secuestrar contaminantes del océano superficial al profundo. Y esto, si lo hacemos por los océanos globales, lo mismo. Cuando sube la biomasa, baja la concentración. Tenemos un grupo, el fitoplancton, de hecho, nos está ayudando a limpiar el sistema. De hecho, no lo limpia, lo está mandando al fondo del océano. Después, si no se degrada, puede volver a salir a superficie de aquí 400 años. Si no se ha degradado. ¿El fitoplancton va al fondo cuando muere? Sí. ¿Cuánto vive? Si no está en suspensión cuando está vivo. No, vive pocos días, porque siempre se va dividiendo, pero hay una fracción que cae al fondo, y esto es materia orgánica, y allí tiene acumulados contaminantes. Entonces esto es el mecanismo de captura de carbono también. Sí. Es que en las hojas muertas también crece la hoja, toma los contaminantes del aire, cae la hoja, y cuando se degrada vuelve a liberarlos de la atmósfera. Sí. Y entonces, esto sería un poco un esquema de la cadena trófica antártica, donde tenemos el fitoplancton está abajo y encima tenemos el krill. El krill son esas pequeñas gambas que son muy abundantes en el océano austral, y es la base de toda la cadena. Todos los organismos de la Antártida, en último término, dependen del krill, ¿vale? He dicho que contaría algunos momentos, los mejores momentos que podemos vivir en las expediciones antárticas. Naturalmente, cuando estamos en medio del océano Pacífico no vemos nada. Y a veces podemos estar un mes sin ver nada, incluso a veces sin ver un delfín ni nada, ¿vale? Pero cuando vamos a la Antártida es mucho más agradecido, porque cada día vemos animales grandes, aunque estudiemos los contaminantes, pero siempre podemos ver. Entonces, he puesto aquí un pequeño vídeo para que veáis condensado algunas de las experiencias que tenemos en las campañas antárticas.
bloqueado. Esto es desde el buque Hespérides, he filmado desde el buque Hespérides, el mar del Weddell. Este es un buzo haciendo prácticas. Foca. ¿El qué? El buque, las ballenas, el buzo no, estaba haciendo prácticas, por si hay un accidente tienen que hacer prácticas de vez en cuando, por si tienen que ponerse al agua. Esto está filmado había un equipo de televisión española en esta campaña y lo filmaron ellos. Levanta la cabeza. De repente que sí, cabrona. ¡Control! ¡Control! Uy, O sea, aquí los científicos llevan un traje, este traje rojo, que llamamos el traje polar, porque aunque vais abrigado con ropa normal, si caes al agua, o sea, sin el traje polar, la vida en el agua es de 1 minuto, la esperanza de vida, ¿no? Porque está a menos 1 grado. ¿Vale? Entonces el shock térmico es difícil, bueno, gente muy en forma puede durar más, pero es poco. Entonces con el traje polar puedes estar horas, si caes al agua. Esto es tomando muestras de hielo en un témpano. Aquí hay unos cuantos vascos entre estos. Aquí hay 2 vascos entre estos. Bueno, lo dejamos. Continúa. Bueno, entonces... Sí. Supongo que dentro del buque los biólogos estarán analizando el nivel de contaminantes ya en, por ejemplo, naves, en mamíferos y demás, ¿no? Quiero decir, en esto de la cadena trófica... Hay otros grupos que miden... Sí, hay otros grupos que lo miran en focas, en pingüinos y ballenas también. Sí. Sí. Pero digamos, es imposible que un grupo lo haga todo, Pero digamos, tengo compañeros que hacen cosas, digamos, miden en organismos de estos. Bueno, de hecho, aquí, digamos, ya se enlaza, digamos, que arriba de la cadena trófica están las ballenas en la Antártida y, digamos, sobre todo arriba, digamos, las ballenas carnívoras es la orca, killer whale, ¿vale? Y ahora, de hecho, hace un mes que salió un artículo en Science de cómo el futuro de las orcas está amenazado por la contaminación de PCBs. Esto es un artículo que salió hace un mes en Science. Como la predicción que hacen de las orcas, como contaminantes biomagnifican, acá a nivel trófico las concentraciones van subiendo, ellos están muy arriba en la cadena trófica, porque son carnívoros, entonces, digamos, tienen niveles de contaminación internos muy elevados. Entonces, si volvemos a esto estas son las concentraciones de PCBs, digamos, por allí en la Antártida, en la península antártica, hemos hecho estudios en colaboración con otros países, por ejemplo, aquí entre Australia y la Antártida, en el sector, a otro lado de la Antártida, donde también aquí hay concentraciones en agua y en aire. Pero, digamos, hasta ahora todos los estudios que se realizaban eran en la Antártida marítima, que decimos, que es la zona antártica que está rodeada de océano, que es la más accesible, aunque requiera mucha logística, pero que es mucho más fácil que la Antártida continental de entrar en el continente.
La Antártida está rodeada por unas corrientes circumpolares, que esto limita mucho el intercambio de masas de agua, pero en cambio los contaminantes pueden llegar por vía atmosférica. El plató, en el centro de la Antártida, las temperaturas son mucho más bajas que en esta zona donde hemos ido con las bases y el buque, y en verano son las temperaturas de menos 30 en el plató antártico medio, y en invierno pueden ser de menos 70. El récord me parece que está en menos 90. Pero menos 70 en invierno antártico es normal al medio y menos 30 es normal en verano. ¿Vale? Y lo que hace es que en medio de la Antártida tiene entre 3.000 y 4.000 metros de altitud, hay 3.000 metros de hielo de hecho, y esto es una masa fría. Lo que hace que las masas de aire bajen y se desplacen hacia los extremos de la Antártida. Esto es lo que llamamos los vientos catabáticos, que son muy fuertes. ¿Vale? O sea, desciende el aire. Entonces queríamos ver si podíamos analizar este aire en medio de la Antártida, pero nosotros no somos capaces de ir a esta zona, pero siempre hay gente que lo es, como Ramón Larramendi, que no sé si habéis oído hablar de él, que es un explorador polar, que ha hecho varias expediciones en el Ártico y en la Antártida, y que esta la hizo en 2012-2013, que voy a mostrar, y tomó muestras para nosotros. Este año vuelve al plató antártico, de aquí unas semanas, y voy a mostrar un vídeo de su expedición. O sea, Ramón cruza la Antártida en trineo, propulsado por viento, como si fuera un barco de vela, pues es un trineo de vela. Y cruzó lo que se ve a la izquierda, hay un mapa de las concentraciones de contaminantes, cruzó hasta el polo sur y volvió a salir por el otro lado. Tardó 1 mes y medio en hacerlo. En verano. Y el trineo, lo que ha hecho con el trineo es flexible, porque hay estas protuberancias del hielo, y el trineo es flexible, pero si no se rompe. Y de hecho, esto es la base Scott Amundsen en el Polo Sur. Digamos, esos son exploradores polares, no lo que hacemos nosotros allí en la base antártica. Ellos son los exploradores polares de verdad. Nosotros somos científicos polares, que es otra cosa, ¿vale? Pero digamos, ellos tomaron muestra para nosotros y nosotros pudimos analizar estas concentraciones, que es la primera vez que se demuestra que los contaminantes llegan al centro del continente antártico, ¿vale? Entonces, digamos, el trineo, como curiosidad, el trineo lo que hizo Ramón vivió más de un año con los Inuit en Quebec, ¿vale? Entonces él copió cómo hacen los trineos los Inuit, que siempre lo hacen con madera y cuerdas, nunca usan clavos, y todo es muy flexible para que no se rompa, o sea que se pueda ir deformando y no se rompa, porque si no dura 2 días. Entonces, otra cosa que digamos que es importante, es que nosotros los científicos estamos contaminando la Antártida. Es inevitable, donde hay hombres hay contaminantes, también los turistas, que hay más turistas que científicos, ¿vale? Entonces, cuando vamos allí también miramos cuál es nuestro impacto, pero de hecho si miramos dentro del perímetro de la base y miramos concentraciones, esto es concentraciones en suelos en varias zonas, la barra amarilla es dentro de la base, o sea, dentro del perímetro de la base, realmente. Pero cuando salimos fuera del perímetro, entonces ya no vemos la señal humana, porque solamente somos unos 20 o 25 personas, ¿vale? Pero digamos, realmente la más mínima población ya tiene un impacto en la contaminación. De lo que hablaba antes, es evidente que, digamos, digamos que hay esta removilización de contaminantes. Entonces ya ahora están empezando a salir artículos que tienen series temporales largas, donde ya se sugiere que contaminantes orgánicos del siglo XX, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que emitieron ellos y que se quedaron allí en el hielo, ahora con la deglaciación lo que está haciendo es liberar otra vez los contaminantes y volverlos a hacer circular en el medio ambiente. O sea, hay un acoplamiento del ciclo de los contaminantes al ciclo del cambio climático.
Y por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios en la zona costera de Livingstone, y, digamos, y esto es una serie temporal de concentraciones, las barras azules, de flujos de intercambio aire-agua, y lo que vemos es que a lo largo del verano austral las concentraciones van subiendo, porque hay todos los aportes de nieve y de hielo de los glaciares, las concentraciones van subiendo y se vuelve a revolatilizar los contaminantes a la atmósfera. Realmente sí que hay un ciclo a largo plazo, que es el de cambio climático, y uno estacional por los cambios de invierno-verano. Entonces, digamos, cuando decimos que la Antártida es centinela, se debe porque la región está, digamos, del norte de la península antártica está afectada por masas de aire que vienen de más del norte, de zonas más pobladas, pero además hay mucha nieve. En la Antártida marítima hay mucha nieve. En la Antártida continental no hay nieve, es muy seco, ¿vale? Pero en la Antártida marítima, en la zona esta, hay mucha nieve. La nieve lo que hace es arrastrar los contaminantes de la atmósfera y los deposita. Entonces hay concentraciones mucho más altas de lo que uno podría esperar por la lejanía de las fuentes. Y por ejemplo hemos detectado varios contaminantes emergentes, les he hablado, estos están relacionados con estos del Goretex, las sartenes. Si miramos mapas globales de otros grupos, digamos, aquí vemos concentraciones de la atmósfera como en Europa son altas, hay una zona tropical, intertropical que son muy bajas, y cuando llegamos a Antártida vuelven a ser altas, por este mecanismo de amplificación de las concentraciones debido al hielo, ¿vale? Y si miramos concentraciones en nieve a la derecha, son mucho más altas que en agua, que están a la izquierda. Y de hecho, cuando miramos, también analizamos una familia de contaminantes, estos son los contaminantes fluorados, los que vienen otra vez de Gore-Tex y teflón, etcétera, desde la nieve reciente, que está a la derecha, hasta la nieve vieja, que entonces ya tiene menos contaminantes, al snowmelt, es el deshielo de la nieve, después del agua de mar, la concentración va bajando. Cuando la nieve pierde sus propiedades, la concentración va bajando. Y los contaminantes bien pasan al agua y van al mar, o si son volátiles, se volatilizan a la atmósfera. ¿Vale? Bueno, y esto, a ver... Y de hecho nosotros, por ejemplo, hemos, digamos, descrito por primera vez algunos contaminantes como estos chiloxanos volátiles, que son... Estos se usan, las típicas siliconas que usamos en construcción para sellar, pues están llenas de estos compuestos, y otros materiales que usamos mucho de silicona y esto que llevan estos contaminantes. Y esto los hemos encontrado en la Antártida. O sea, la idea, digamos, que es la primera vez que se encuentran, digamos, fuera de zonas pobladas. Pero la idea es, hay unas listas de contaminantes regulados por las leyes internacionales. Nuestra función como científicos es detectar nuevos contaminantes, entender cómo se comportan esos contaminantes y cuáles pueden llegar a zonas remotas. Y si podemos entender de qué depende que lleguen unos y otros no, de sus propiedades físico-químicas será, pero también de las características del sistema, si hay nieve, si no hay, etcétera. Entonces podremos predecir cuando una industria quiera introducir un producto en el mercado, incluso se podría intentar predecir su comportamiento ambiental. Entonces, esto es, por ejemplo, hay una reglamentación europea, la REACH, que intenta hacer esto, pero aún no hay conocimiento para aplicarlo en toda su magnitud. Puede ser que contaminantes que ahora estemos identificando, de aquí 5, 15 años, entren en la legislación internacional como han entrado otros anteriormente. Y un poco esto es nuestra función, digamos, aparte de conocimiento científico, social, dentro del sistema social. ¿Vale? Entonces, para termino con una última película. Digamos, cuando vamos de campaña, aunque no me parezca, trabajamos mucho y es muy duro y trabajamos 14 horas cada día, incluso el domingo, y de hecho es lo mejor porque en la Antártida, si no trabajas, el tiempo libre es malo siempre en las campañas. Entonces todo el día estamos trabajando, pero también es verdad que tenemos acceso a sitios increíbles y a veces únicos, y a veces sitios que no ha estado nadie antes. Y entonces voy a mostrar la película de Mar de Weddell en medio de los témpanos. Está filmado a medianoche, pero veréis que hay luz, pero veis que es una película en blanco y negro porque hay poca luz.
y es en medio de los témpanos, para que os hagáis la idea, los témpanos estos que vais a ver son altos como un edificio de 6 o 7 plantas. O sea, eran mucho más altos que el barco, las Hespérides, ¿vale? Entonces, y con esta película ya termina. Un edificio de 6 plantas, es enorme. Claro que sí. No, solo para terminar, decir que digamos, nosotros nuestra investigación polar la financia el Ministerio de Ciencia. El Ministerio va cambiando, el que en cada momento le toca a la ciencia, digamos, que es el Programa Polar de Investigación Polar. Y también durante los últimos años debo dar las gracias a una marca de ropa vasca, que es Ternua, que nos equipa a todo el equipo de investigación. Los últimos 2 años nos ha equipado a 6 personas para las expediciones antárticas. Bueno, ahora tenemos tiempo para preguntas, que por lo que hemos ido viendo parece que alguna que otra habrá. Bueno, yo quiero darle muchas gracias a Jordi por la charla, que a mí me ha encantado, y si os parece, ¿alguna pregunta? Muy bien. 1 y 2, ¿vale? Gracias por la charla, muy interesante. El teflón, me he quedado ahí con el teflón. ¿Qué alternativas hay? Porque yo he comprado hace 3 semanas una Sin PFOA, ¿no? Ponía no PFOA, ¿no? Es que no sé. No, ahora ya ponen no PFOA, pero entonces usan otras sustancias fluoradas, y esto es jugar al gato y al ratón, ¿eh? Ellos quitan una sustancia, ponen otra, entonces nosotros empezamos a buscarla en el medio ambiente, ¿vale? Un poco. Sí, tenemos trabajo para siempre. Sí. No lo sé, eso necesitaríamos hablar con un ingeniero de materiales, casi, ¿no? Pero digamos, o sea, la idea sería usar, claro, sustancias estas teflón o parecidas, son sustancias, tenemos unas características, son muy estables, y tienen unas características de superficie que son únicas, por eso se usan tanto, ¿no? Pero entonces ya buscan alternativas que no sean tan estables, entonces se degraden, pero el problema es que el enlace de este carbono flúor es muy estable, entonces esto no hay quien lo degrade, entonces las sustancias son muy persistentes.
Sí. Bueno, los transmisores también de contaminantes, cuando van al fondo del mar, luego se liberan igual que la hojarasca y se vuelven a liberar, con lo que al final el contaminante vuelve al aire de otra manera o con otra... Bueno, sí, o sea, cuando las células de fitoplancton caen en la columna de agua, se van degradando, y al degradarse la materia orgánica, los contaminantes pasan otra vez a fase disuelta. Pero si están por debajo de la capa de mezcla oceánica, ya no se volatilizan a la atmósfera. Entonces entran en la circulación oceánica, lo que en inglés llaman el conveyor belt, que es que hay grandes masas de agua que circulan por todo el planeta y al final terminarán saliendo en el Pacífico Norte, de aquí 100 años o así. Si no se han degradado antes por bacterias. Y la persistencia de los contaminantes, como hablas, que hay algunos que son más persistentes que otros, y de hecho es una de las condiciones para que se incluyan en la lista de los prohibidos, es que sean persistentes, que sean globales. Bueno, la persistencia, ¿qué significa? ¿Que se mantienen, que tienen enlaces fuertes y no se degradan? ¿O qué significa exactamente? Es una combinación de la degradación. Es una combinación, o sea, si se degrada muy rápidamente, nunca será persistente, ¿vale? Pero no solamente es esto, es una combinación de la degradación que puedes tener en el laboratorio en un frasco, pero también de cómo se comporta el medio ambiente. Por ejemplo, si tú tienes, puede haber un contaminante que se degrade cuando está en la fase disuelta en el agua, pero no se degrada si está pegado a una partícula. ¿Vale? Entonces, si es un contaminante que se degrada rápido, pero tiene mucha afinidad para pegarse a las partículas, entonces puede ser persistente, porque está en las partículas. Hay algunas partículas, como la carbonilla, el carbón negro, que son súper absorbentes, tienen mucha capacidad de absorber. Si todos estos contaminantes terminan en la cadena trófica, van a terminar también, ya están terminando entre nosotros, ¿no? Ya se han producido análisis de gente que más o menos tenía poca fe y les han hecho análisis en sangre. No, todos tenemos contaminantes en nuestra sangre. Exacto. Todos tenemos elementos de esto. Y los tenemos todos. Sí. Y los tenemos todos. Sí. Bueno, sí. No, bueno, unos cuantos miles los tenemos todos. Sí. A pesar de eso, parece que la esperanza de vida aumenta. Lo que no sé es si esto tiene un límite, que era mi pregunta, ¿no? Bueno, eso tampoco yo lo sé. A ver, cuando decimos contaminantes, he puesto el ejemplo de los farmacéuticos, porque bueno, yo no estudio de farmacéuticos, ¿no? Claro, estudiar farmacéuticos son contaminantes, pero es mejor tener farmacéuticos que no tenerlos, ¿no? Es un ejemplo de... O sea, nuestro estilo de vida implica el uso de químicos. Lo que debemos decir es cuántos queremos usar y para qué aplicaciones y si su impacto es muy grande, siempre hay alternativas, porque de químicos hay muchos que estudian muchos compuestos distintos y siempre hay muchas ideas. Muchas veces es una cosa comercial, industrial, de que tienen un producto y quieren amortizarlo y hasta que no lo han amortizado no quieren cambiar. O sea, esto es un tema muy complejo de que entra la industria, la administración pública. Como ciudadanos podemos hacer presión también y los científicos que hacemos lo que podemos con el dinero que nos dan, ¿no? Que si nos dieran más dinero podríamos hacer más también, ¿no? ¿Y tú opinas que el futuro va a ser esperanzador? ¿O el tema del cambio climático, que noto que ahora de alguna manera lo estamos viviendo todos, prevé que no sé, para el 2100, si pasamos a la famosa barrera de los 2 grados, se pueden producir cambios irreversibles? Bueno, yo creo que el cambio climático es jugar a la ruleta. O sea, o sea, hay los científicos hacen las predicciones y todo, pero yo creo que es muy difícil predecir bien, sobre todo a 70 años vista, ¿vale? Entonces, yo creo que estamos jugando a la ruleta, porque puede haber cambios bruscos. Los cambios bruscos no son predecibles, entonces no sabemos si lo habrá o no. La cantidad de contaminantes en comparación con la masa de agua global, ¿cómo es en relación, por ejemplo, con las masas de hielos
O sea, ¿dónde se encuentran los contaminantes? ¿Van a estar únicamente o en su mayoría en el hielo? No. Si miramos dónde están los contaminantes, están sobre todo en los suelos con mucho carbono orgánico y en el océano en general. En el océano austral hay mucho. Pero si lo miramos en concentración, son mayores en los polos. Es que una cosa es mirar la reserva y otra mirar la concentración. Son dos maneras de mirarlo distintas. La pregunta que tenía va un poco en la línea de mi vecino aquí. ¿Qué deberíamos hacer para evitar que eso se acumule? Porque se entiende que lo que está pasando es negativo, ¿no? Es malo. Aunque también tengo un problema cuando hablas de sustancias químicas como si fueran malas. El agua y yo no. Es una sustancia química, no todos los químicos. No, digo sintéticas, sustancias químicas sintéticas, he dicho. Vale, de acuerdo. Ese matiz ya es... pero no. Sí. ¿Qué deberíamos hacer para evitar que esto vaya a hacer? Digamos, como ciudadanos, es presionar cuando hay, no un científico solo, pero comunidades de científicos ya un poco numerosas que dicen que hay un contaminante que es peligroso, pues presionar para que esto salga del mercado. Y después, por otro lado, lo que debe hacer la administración es intentar entender mejor qué les pasa a las sustancias. O sea, todo esto es como medicina preventiva, todo esto, ¿no? Porque es imposible, o sea, hay estudios epidemiológicos, y dicen, la contaminación atmosférica produce tantos millones de muertos al año en el mundo. Bueno, pues esto lo han mirado para los aerosoles solo, no para otras cosas. Pero digamos, pero tiene un impacto, pero no lo conocemos. Pero también lo que pasa es que hay cosas tan sencillas como saber lo que se produce, no es posible. O sea, tú vas a una industria de preguntas y no te lo cuentan. En su día con los CFCs, por ejemplo, sí. ha sido, todo el mundo lo cuenta como un éxito, que la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo, sí. han introducido legislación y más o menos la cosa se ha reconstituido. Pero eso no siempre pasa, muchas veces tarda demasiado, entonces sin que haya ese proceso internacional legislativo y todo eso, hay más cosas que deberíamos hacer. Desde mañana dejes de utilizar pasta de dientes que contenga... Bueno, de esto ha habido movimientos de estos, ¿no? Había lo de los biberones sin bisfenol A, una temporada, ¿no? Después ahora hay las sartenes sin PFOA, y esto hay, pero como tiene que haber más de estos, y la gente hace caso, y yo creo que tiene que haber más ciencia de esto, en el sentido que somos muy pocos los que estudiamos esto, al final. Somos muy pocos grupos en el mundo. Con la lista has hablado de flor, del goretés, los aerosoles, pero la lista era de 12 o más. ¿Nos puedes dar más pistas? De esos 12. Esos 12 son los... que conozcamos desde la vida diaria. Bueno, hay muchos que son... muchos compuestos son igníferos, compuestos retardantes de llama, para que cumplan las normas de seguridad y que no haya incendios en esta sala o en casa o en el sofá. O sea, el sofá está lleno de contaminantes, está lleno de... las espumas del sofá están llenas de compuestos igníferos para que sea difícil quemarlos, ¿vale? Y como las sillas estas. Y todo esto son compuestos que son semivolátiles, no son volátiles, son semivolátiles, tienen una volatilidad baja, pero lentamente van pasando al aire. Y de aquí, de esta sala, pasan afuera, y de aquí a la calle. O sea, la concentración aquí dentro es 100 veces superior que en la calle. Pero, digamos, es que es nuestro estilo de vida. Pues, digamos, la composición del agua en esta foto refleja nuestro estilo de vida. Si nosotros, allí está en picogramos por litro la concentración, es poco, ¿no?
Son entre femtogramos y nanogramos, depende del compuesto, por litro. ¿Se sabe qué sustancias son las que no se van a degradar o es que eso con el tiempo se va viendo que es Bueno, hay muchas sustancias. Sí. Bueno, esto es un campo de investigación. O sea, hay gente que solo estudia así como yo estudio el transporte a larga distancia, que si llega allí también es que es persistente, si no es persistente no llega a la Antártida, ¿vale? Pero hay gente que solo estudia la degradación, ¿vale? Y como a partir de la estructura química del compuesto pueden predecir si se puede degradar o no. Que en el medio ambiente puede ser degradación, lo que decimos abiótica, por radicales que hay en la atmósfera, o degradación biótica, bacterias, básicamente. Hay también campos de investigación. Sí, hay mucha gente trabajando en esto. Sí. En esto sí que hay mucha gente porque hay un sector económico detrás, que es todo el sector económico de tratamiento de sitios contaminados, que hacen como bioremediación. Entonces, aquí sí que hay un sector económico que ha puesto dinero privado, digamos, para encontrar cepas de bacterias que degraden, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese caso, mientras se sabe que no son biodegradables las sustancias, no hay una regulación a nivel industrial, me refiero, de limitar la producción. Bueno, hay una regulación, pero la regulación limita un poco. Pues siempre hay sorpresas. Siempre hay compuestos que pasa la regulación, pero después resulta que son más persistentes de lo que parecía. Y la actividad volcánica también emite sustancias. Bueno, emite sustancias, pero no contaminantes. Bueno, hidrocarburos como máximo. Es que iba yo a lo mismo con los volcanes y tal, he leído algunas cosillas que también la naturaleza misma, produce contaminantes, ¿no? Bueno, hidrocarburos sí. Hidrocarburos produce naturaleza. O sea, tóxicos como los que producimos nosotros, ¿no? Bueno, pero los hidrocarburos los producimos cuando quemamos carbón o petróleo o gasolina. Entonces, esto como la gasolina viene de petróleo y el petróleo viene de materia orgánica, digamos, todos son productos naturales en el fondo, aunque sean viejos, tienen millones de años, pero es materia orgánica natural. Y por ejemplo, los incendios forestales, aunque sea un incendio forestal natural, también emite muchos hidrocarburos. O sea, siempre ha habido contaminación. O el volcán si quema un bosque, pues emitirá. Luego con los productos también bio, bueno, viendo cosas, hay muchas opiniones a favor y en contra. Supongo que serán las opiniones de las grandes empresas que les interesa, pero si decían, se inclinaban porque verdaderamente produce para la tierra, es mucho mejor el producto bio para la tierra, pero que no se ha comprobado tanto para los humanos las diferencias. Yo la diferencia de si son más saludables o no lo sé. Yo lo que sé es que, digamos, el producto bio lo que no tendrá son herbicidas y los productos agrícolas que usas en el cultivo. Pero el producto bio lo que va a tener lo mismo es de la contaminación de fondo que hay en todos sitios. Esto, en todos sitios hay hidrocarburos, hay PCBs, esto lo tiene igualmente. El bio solo es que el agricultor no añade pesticidas, pero la contaminación de fondo no la puede evitar. Sí, nosotros mismos. Sí. No de pesticidas, hay de históricos y actuales también. Sí. Hay muchos pesticidas que se degradan rápido y no llegan a la Antártida, pero algunos sí. ¿Puede llegar a saturarse el fitoplancton? ¿Saturarse? No. Como más allá en el agua, más. Bueno, lo que pasa, la concentración es alta, se empieza a tener efectos tóxicos los contaminantes, también en el fitoplancton. Pero esto ya tiene que ser concentraciones muy altas.
Esto yo no lo he mirado nunca, pero ahí sí, del accidente de Chernobyl se vio en todos sitios. Sí. ¿Dioxinas y furanos se lo habéis medido? Sí, esto está en todos sitios. Sí. No, dioxinas es un contaminante clásico, esto está en todos sitios. Sí. En las investigaciones de tu grupo o otro grupo, cuando detectan, por ejemplo, que un contaminante llega a la Antártida, por ejemplo, ¿qué tiempo tiene que pasar o por qué trámites hasta que se prohíba a nivel industrial o tenga que añadirse a una lista en concreto? O sea, si va rápido... Por ejemplo, el Gore-Tex, que está vendiendo antes simplemente en las botas de monte y ahora es el zapato para ir por la calle. Parece que tiene que llevar el Gore-Tex. Sí. ¿Para qué? Pero bueno, pero el Gore-Tex, aunque sea una marca comercial, ha ido cambiando de composición, ¿no? Ha ido cambiando de composición porque las formulaciones han ido cambiando. Esto es sencillamente una marca comercial. Pero digamos, el PFOS, que es uno de estos probados que se prohibió hace unos años y se empezó a describir 15 años antes. Estamos hablando de 15, 20 años. Entre el primer estudio hasta que, si va bien, se prohíbe. Sí. Bueno, yo, ahora es cuando os digo que yo soy química. Entonces he detectado bien cierta quimifobia. Romper una lanza o yo coger la mano, yo solamente lo digo siempre y es muy importante, o sea, tampoco toda la química sintética es mala, todo lo natural es bueno, yo creo que va por ahí. La mayor toxina descrita en el planeta Tierra es la toxina botulínica y es natural, como la vida misma. Entonces, lo que es muy importante es que hablemos con gente como Jordi, que vayamos teniendo opiniones cada vez más formadas, espíritu crítico, que es de lo que va un poco la ciencia, ¿no? Y de organizar este tipo de charlas y de que se llenen como hoy y que sigamos hablando y sigamos construyendo una cultura científica para poder pues luchar en los casos en los que haya que luchar y defender en los que haya que defender, pero no huyáis de la química porque nos va mucho mejor con ella. No, es evidente, ¿no? Pero hay que desarrollar la química verde, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos, ya lo he dicho, pero un nivelazo de público, una estupenda sala gracias a Cucha Culture y un aplauso para nuestro... Gracias. Me encanta el debate, me encanta. Y el viernes que viene, astronomía, exoplanetas y música. Muy bonita, de verdad, sin desmerecer al de hoy, pero a la misma hora, a las 7:30, como si tuvierais una cita, los viernes ya. Sí, es que Pues interesante. Sí, no, estuve en toda, no, ¿eh? O sea, mi grupo lo hicimos toda, pero íbamos cambiando. Estuve en el índico, desde todo a cabo. Hola. Me ha gustado mucho la